Buenos días, hermanos. Me alegra ver que a pesar del frío está la iglesia llena. Aquí nos arropamos, aquí nos damos calorcito. Pues sí, es importante todas las partes del culto. Pero digamos que la palabra pues es el motivo principal, ¿no? Por el que venimos aquí a la iglesia. Y nada, ¿quién sabría decirme cuál es el libro, cuál es el evangelio, por acortar un poquito más, que estamos tratando actualmente? El evangelio de Juan, exactamente. Pues hoy vamos a ir a Juan también. Antes de empezar con la lectura y con la predicación, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor y luego ya comenzamos con el tema. Sí, Señor, te agradecemos, Padre, tu bondad, cada una de las misericordias, cada una de los regalos que tú tienes para con nosotros, Padre, porque desde que nos levantamos, Señor, hasta que nos acostamos, somos testigos de infinidad de tus regalos, Señor, y Padre, pues no podemos hacer otra cosa que estar agradecidos contigo por ese amor que tú nos tienes, por esa misericordia, por esa gracia, Señor, y Padre, pues agradecemos también que nos hayas entregado tu palabra para poder conocerte mejor, Señor, para poder saber qué es lo que tú quieres de nosotros, de nuestras vidas, y conocer cuál es nuestro propósito para esta vida, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas este tiempo, que sea de bendición y que el mensaje pues sea que llegue a los corazones de los hermanos. Gracias, Señor. En tu nombre, amén. Muy bien. Como hemos dicho, la palabra, la Biblia, nos revela quién es Dios. Es la máxima autoridad para nosotros como cristianos, porque entendemos que esta es la palabra revelada de Dios. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver una gran cantidad de atributos de Dios. Que alguien levante la mano y me diga alguno de ellos. ¿Quién se atrevería a decirme algún atributo de Dios? Omnipresente, misericordioso. Omnipresente, misericordioso, omnisciente, santo, soberano, justo. Muy bien, todos ellos son correctos. Hoy me quiero centrar en dos de ellos, que son poderoso y amoroso. Ambos también los podemos encontrar en su palabra. Y Dios es poderoso y Dios es amoroso, al igual que un padre lo es con sus hijos. A veces los hijos, los que tenéis hijos, o los que somos hijos, somos conscientes de que igual no somos los mejores hijos, pero aún así nuestros padres nos aman, nos quieren. No importa lo que hagamos nosotros, nuestros padres siempre nos aman. Y así es Dios con nosotros. A veces pues cometemos errores, pero aún así Dios sigue detrás nuestro, amándonos y mostrándonos su misericordia. Lo que Dios quiere es que nosotros le correspondamos a ese amor que Él nos da. Que nosotros le reconozcamos como nuestro Dios y Salvador y sobre todo que también nos sometamos a su autoridad. Porque de nada sirve que yo le reconozca como Dios y Salvador si luego no obedezco lo que Él me dice. Y esta palabra, que de hecho la hemos cantado hoy en la segunda alabanza, la de autoridad, es una palabra interesante. A veces se tiende a confundir lo que significa autoridad con lo que es el poder, pero no es lo mismo. Si buscáis en Google encontraréis unas definiciones y entre todas ellas hay una que refleja bastante bien lo que significa la autoridad de Dios para nosotros y dice lo siguiente: la autoridad es prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad. Hay una parte importante en esta definición, que es que se le reconoce ese prestigio o esa autoridad, ¿no? Porque el poder se le otorga a alguien, o podría ser, por ejemplo, el jefe de la oficina o el encargado de la planta de trabajo. Ese señor, esa persona tiene poder, no tiene tanto autoridad, porque esa autoridad no se le da a alguien, simplemente se la gana. Yo me gano autoridad de otras personas, de mis subordinados, de mis empleados, cuando me gano su respeto, cuando también velo por su seguridad, velo por justicia por ellos, ¿no? Y digamos que esta es la diferencia entre autoridad y poder. ¿Pero qué significa estar bajo autoridad?
Pues vamos a poner un ejemplo que todos vamos a entender fácilmente. Hablando otra vez de los padres y los hijos, cuando un niño nace, por ejemplo, acordémonos de Ainhoa, que acaba de nacer, ¿quién debe ser la autoridad para un niño? Sus padres, ¿no? Sus padres son los que le instruyen, le guían por los buenos caminos y, digamos, son la autoridad para ese niño. Pero el niño no nace sabiendo que sus padres son su autoridad. Simplemente los padres poco a poco se lo van ganando, ¿no? Esa autoridad, ese respeto que sus hijos tienen por los padres. Porque recordemos que no es lo mismo poder que autoridad. Los padres tienen poder sobre el niño para hacer cualquier cosa, pero la autoridad deben ganarse. Pues hoy vamos a ver en el pasaje que nos concierne hoy cómo Jesús tiene autoridad y cómo la ejerció en esta ocasión. Vamos a leer Juan 2, los versículos desde el 13 hasta el 25. Primero voy a leerlo en euskera y después haré la lectura en castellano. Juan 2, del 13 al 25. Es una escena bastante conocida, la purificación del templo por parte de Jesús. Eta euskera horrela dio. Hurbil zen juduen Pasko jaia, eta Jerusalemera joan zen Jesus. Tenpluan merkatariak aurkitu zituen hiri, ardi eta auzoak saltzen, eta dirutrukatzaileak ere bai, han eserita. Jesusek lokarri zartailu bat eginez, tenplutik kanpora bota zituen denak, baita ardiak eta hiriak ere, eta trukatzaileen diruak sakabanatu eta mahaiak irauli egin zituen. Uso saltzaileek esan zien, kendu hemendik, hau dena, ez egin nire aitaren etxea merkatu etxe. Estos son los versículos del 13 al 16. Ahora vamos a leerlo en castellano. Jesús purifica el templo. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó afuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos, que está escrito, el cero de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Seguro que muchos de nosotros habíamos escuchado anteriormente esta escena tan icónica de la palabra, como lo es cuando Jesús purifica el templo, cuando entra en el templo, y esa imagen que a veces se quiere reflejar de Jesús, volcando las mesas, como con ira, ¿no? Vamos a ver qué es lo que realmente quiere decir este pasaje. Como hemos dicho antes, Jesús, Dios, es nuestra autoridad y vemos como en los primeros versículos, del 3 al 14, esta autoridad que Jesús ejerce es intencional. Vemos que estaba cerca de la Pascua de los judíos, y Jesús fue a Jerusalén. ¿Quién sabría decirme qué es la Pascua de los judíos? ¿Qué se celebra el día de la Pascua de los judíos? Actualmente, la Pascua celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Pero claro, en aquel entonces todavía Jesús no había muerto. Entonces, ¿qué se celebraba? Básicamente, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces era un día bastante importante para el pueblo de Israel. Un día en el que se conmemoraba, pues, por así decirlo, la independencia, ¿no? Como aquí en España se celebra el Día de la Hispanidad, pues en aquel entonces el Día de la Independencia, por así decirlo.
Jesús sabía que ese era un día importante para la cultura judía y sabía que en Jerusalén, la capital de Israel, iba a haber muchas personas. ¿Por qué? Porque el día de la Pascua se acercaban personas de distintas regiones de Israel y de otros países cercanos a Jerusalén a celebrar el día de la Pascua. Se hacían diferentes actividades que vamos a ver más adelante. Para un judío de aquella época, el día de la Pascua era el día prácticamente más importante del año porque se celebraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ese día se hacían comidas tradicionales, se celebraba, se hacía fiesta, pero también había otra cosa importante que se hacía, que era el sacrificio de animales con la intención de expiar tus pecados. Recordemos que todavía Cristo no había muerto en la cruz, se seguían haciendo sacrificios, sobre todo en la cultura judía. Y como dice aquí en el versículo 14, Jesús halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Había estos animales, digamos, puros para los judíos, no eran inmundos. ¿Por qué? Porque estos animales son los que se utilizaban para los sacrificios. Digamos que yo vengo desde 100, claro, en aquel entonces no había coches, desde 100 kilómetros de distancia, caminando con mi familia, con mi ganado y con demás cosas, y yo no quiero tener demasiadas cosas que llevar. Prefiero llevar igual unas monedas y comprar allí en el lugar un animal para sacrificarlo, ¿no? Pues esto era lo que se hacía, digamos, en el templo. Por eso también había cambistas. Los cambistas, como actualmente también hay, son los encargados de intercambiar una moneda por otra. Por ejemplo, sabemos todos que el euro está más o menos igual que el dólar, pero está un poquito más alto, ¿no? Pues eso es lo que hacían los cambistas, intercambiaban una moneda por otra. Hasta aquí bien, hasta aquí todo correcto, no hay ningún problema. Sin embargo, cuando ya nos metemos en el versículo 15, ya vemos cómo la autoridad de Jesús es una autoridad celosa. Es una autoridad que despierta en él un sentimiento que le hace dar una azota de cuerdas y echar fuera del templo a todos, tanto a los cambistas como a los animales, a las ovejas y los bueyes. Y de hecho volcó las mesas para despilfarrar o para desperdigar todas las monedas de los cambistas. ¿Qué fue lo que le molestó a Jesús cuando vio esto? ¿Qué fue lo que hizo sentir ese celo por la casa de su padre? Pues lo vemos en el versículo 16. Dice, dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Al principio parecía como que a Jesús lo que le molestaba era que estaban utilizando el templo, un lugar sagrado, para comerciar, para vender, para, digamos, intercambiar para los sacrificios. Pero bueno, digamos que no hay nada de malo en eso, en el sentido de que aquí también a veces, hago paréntesis, aquí a veces hacemos pinchos. A priori no parece ser que haya nada malo. Vamos a ver qué es lo que le molestó a Jesús realmente de todo esto. Si analizamos el versículo 16, viendo otros evangelios, como por ejemplo el de Mateo, acompañadme a Mateo 21, Mateo 21, versículos 12 y 13. Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. La misma escena, el mismo pasaje, pero digamos, escrito por otro evangelista, en este caso Mateo. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, esto es importante, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Si miramos el mismo pasaje en los evangelios de Marcos y de Lucas, utilizan la misma expresión, la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque si estaban vendiendo animales simplemente para sacrificar y expiar sus pecados, ¿por qué estaba diciendo Jesús que estaban siendo unos ladrones? ¿Por qué decía que estaban robando, básicamente? Todos creo que sabemos que la palabra es la máxima autoridad. Para un cristiano, digamos que esta es nuestra guía de vida. Pero también Dios ha repartido dones, ha repartido talentos a los hermanos que utilizan textos históricos, utilizan textos para conocer mejor cuál era la cultura o el contexto en el que se escribieron estos textos. Y hay algunos comentarios bíblicos
acerca de este pasaje, acerca de este versículo 16 de Juan 2, en el que cuando Jesús dice que lo habían convertido en casa de ladrones, era no a los cambistas, a los que estaban dándoles la bronca, sino a los sacerdotes. Porque, como hemos dicho antes, había cambistas, ¿no? Había personas que se encargaban de cambiar unas monedas de un país extranjero por las monedas, en este caso, de Israel, para poder comprar animales y demás. Pues imaginaos, hemos dicho que el euro está más o menos a la par que el dólar, pero el euro está un poquito más alto. Pues imaginaos que viene uno y me dice, no, Marcos, te doy 10 euros. Pues yo igual tendría que darle a lo mejor 12 dólares, ¿no? Pues en lugar de darle 12, le doy 8. Y esos 4 dólares de cambio me los quedo yo. ¿Por orden de quién? Por el sacerdote, que me ha dicho que ese beneficio nos lo repartamos, ¿no? Estaban robando, estaban estafando a la gente. Por eso es que Jesús dice aquí, habéis hecho la casa de mi Dios, la casa de mi Padre, cueva de ladrones. Eso es lo que algunos hermanos que han escrito y han estudiado este pasaje en profundidad, es lo que han analizado. Que en este caso los sacerdotes que estaban encargados de velar por la iglesia, por el templo, porque lo que se hiciese en el templo fuera santo, estaban robando a los que venían a expiar sus pecados con sacrificios. Y esto fue lo que le molestó a Jesús. Antes hemos hecho un paréntesis para hablar acerca de los pinchos, ¿no? Hay una diferencia entre lo que hacemos con los pinchos y lo que hacían en su momento los sacerdotes. Los sacerdotes lo hacían para beneficio propio. Querían ellos llevarse ese dinero, querían, como decía el comentario, agrandar sus arcas personales. En cambio, aquí los pinchos, hasta donde yo tengo entendido, y lo sé bien, los fondos se destinan para la iglesia. No se destinan para el que organiza los pinchos. No van destinados a la cuenta bancaria del pastor. Los pinchos, lo que se recauda de los pinchos, va pues para comprar un nuevo equipo de sonido, va para hacer ofrendas a misioneros, va para el fondo del nuevo local. ¿Sí? Termino paréntesis. Volvemos al texto. Muy bien. Entonces, este era el motivo por el cual Jesús, al entrar en el templo y ver todo eso, porque claro, uno a simple vista pues no lo podría ver, pero Jesús, siendo Dios omnisciente, sabía lo que estaba pasando, digamos, detrás de bambalinas. Sabía lo que estaban haciendo los sacerdotes. Entonces, si seguimos más adelante, en el versículo 17, dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Jesús en ese momento no estaba actuando de forma airada, no estaba pecando, no estaba dejándose llevar por sus emociones, sino que estaba defendiendo o haciendo respetar lo que era la casa de su padre, ¿no? Tenía celo porque lo que se estaba haciendo en el templo, en el lugar sagrado, no era correcto, no era del todo santo. Entonces, ese es el motivo por el cual Jesús volcó las mesas, ¿vale? Si seguimos leyendo, en los versículos siguientes, del 18 al 22, vemos que la autoridad de Jesús es profética. ¿Por qué? Porque, como vemos, pues, habla de una profecía. El versículo 18 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestre acerca de que haces esto? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Esta pregunta quiere decir, oye, ¿por qué haces esto? ¿Con qué autoridad estás volcando tú las mesas de los cambistas y echando a la gente del templo? ¿Quién eres tú para hacer esto, no? Eso es lo que le estaban pidiendo los judíos. Oye, si tú dices que esto no está bien, ¿por qué? Demuéstranos cuál es el motivo por el cual tú tienes autoridad para hacer esto. Jesús le responde. Las respuestas de Jesús a veces uno no las entiende al inicio, pero luego cuando las estudia y las analiza, se ve lo que quiere decir. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos, después de esa respuesta, se quedaron como diciendo, ¿cómo? O sea, ¿qué tiene que ver eso con lo que acabas de hacer? Más adelante, el versículo 20 dice, los judíos dijeron luego, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Claro, ese templo había sido, como bien dice aquí el texto, levantado, construido durante 46 años. ¿Me estás diciendo que tú, una sola persona, en 3 días la vas a volver a levantar? Eso me parece inviable.
Más adelante el versículo 21 nos lo explica. Claro, Jesús no hablaba del templo físico en el que estaba en ese momento, sino de su templo, de su cuerpo. ¿Sí? Esa era, digamos, la profecía que estaba haciendo acerca de lo que iba a ocurrir más adelante. Y el versículo 22 nos lo dice. Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. A veces hablo desde mi punto de vista porque pienso que todos, digamos, lo hemos experimentado alguna vez. Le pedimos cosas a Dios, le preguntamos, como en este caso los judíos, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites que esto suceda? O, Señor, te pido que por favor hagas esto, me permitas entrar en este trabajo, en esta empresa, o que, no sé, lo que sea. Y el Señor a veces parece que se demora en la respuesta. A veces parece que la respuesta del Señor no llega. No la entendemos al inicio, pero después todos los hilos se unen y entendemos las cosas. Como en este caso, los discípulos cuando tiempo más tarde, 3 años seguramente tuvieron que esperar para ver lo que significaba esto que les había dicho. A veces nosotros queremos que las cosas pasen así. Pido algo por Amazon y quiero que me llegue mañana. O mando un mensaje y quiero que me respondan a los 2 minutos. Pero Dios no es así. Él tiene la potestad, tiene el poder de respondernos en cualquier momento, incluso antes de que lo pidamos. Pero Él quiere trabajar nuestra paciencia y sobre todo nuestro sometimiento a su autoridad. Porque cuando le pedimos cosas rápidas, venga va, le estoy pidiendo yo a Dios cuando soy yo el que tiene que someterse a su autoridad. A veces no somos conscientes de lo que hacemos, la verdad. Los siguientes versículos, del 23 al 25, nos hablan acerca de cómo la autoridad de Dios es consciente de lo que somos los seres humanos, de lo que somos nosotros como hijos suyos. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Otro de los motivos por los cuales Jesús fue a Jerusalén en el día de la Pascua no fue solamente para, digamos, quitar el negocio que estaban teniendo los sacerdotes, sino porque sabía que había mucha gente allí. Y era una ocasión, una oportunidad única de evangelización. Una oportunidad única para mostrar quién él era y demostrar cuál era su poder. Y en este caso, en el versículo 23 vemos como después de hacer muchas señales, muchas personas creyeron en su nombre. El Señor quiere que creamos en Él, tanto si vemos señales como si no. No sé, aunque Tomás es un personaje importante dentro de los discípulos, no seamos como Tomás, no pidamos señales a Dios para demostrarnos que Él existe, porque tenemos señales de sobra. Tenemos la creación, tenemos el amor que Él nos tiene, tenemos señales para dar y regalar. Entonces no esperemos simplemente ver milagros palpables o visibles, sino que creamos en Él, pues, porque Él se ha revelado a nosotros a través de su palabra, a través de la creación y personalmente también. Y la autoridad de Jesús es consciente porque sabe lo que nosotros somos. Sabe que muchas de esas personas que se acercaban a Él y le decían, gracias Dios, gracias, no sé qué, Señor, Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El Señor sabe cuál es el corazón, cuál es la intención con la que hacemos las cosas. Conoce cuando estamos en el trabajo, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros pensamientos. Conoce cuando estamos aquí en la iglesia cantando, si estamos cantando de corazón, si estamos haciéndolo solo de boca.
Lo que Él quiere es que le amemos de corazón, Gloria al Señor. que nos sometamos a su autoridad y por supuesto también a las autoridades que Él ha puesto. En 1 de Pedro, en el capítulo 2, creo recordar, no hace falta que lo busquéis, Él dice que también debemos someternos y obedecer a las autoridades, porque han sido puestas por Él. Debemos someternos a Él como máxima autoridad, pero también a las autoridades que Él ha puesto en la tierra, como podría ser pues, al líder del ministerio, al pastor, a las autoridades locales del ayuntamiento. Sometámonos a la autoridad, pero sobre todo a la autoridad de Cristo, que es la máxima autoridad y es la que sabemos que no nos va a fallar, la que sabemos que va a velar por nuestro bien, no va a velar por sus propios intereses, no nos va a robar. Él es justo, Él es santo, Él es poderoso, Él es amoroso. Así que, hermanos, os animo a que durante esta semana, en todo lo que hagamos, en el trabajo, en la familia, en casa, en toda situación, pensemos en si nos estamos sometiendo a la autoridad de Cristo. Si estamos siendo impacientes y queremos que todo nos llegue al momento, o si estamos poniendo nuestra confianza en que los tiempos de Dios son perfectos, en que las cosas, aunque a veces no las entendamos, las cosas que Él hace son perfectas también. Ese es el pensamiento que tenemos que desarrollar durante esta semana. Bien, vamos a orar y seguimos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos ayuda, Señor, nos inspira, nos redarguye, Señor, nos muestra quién tú eres, ese Dios amoroso que tú eres, Padre, ese Dios poderoso, que a pesar de tener el poder y la capacidad de obligarnos a amarte, no nos obliga, Señor, sino que tú deseas que nosotros te amemos por voluntad propia, Padre. Queremos, Señor, que tu autoridad, tu persona, Señor, sea el máximo referente en nuestras vidas, porque somos conscientes de que lo que tú has hecho, Señor, en la cruz, lo que hiciste al crearnos, lo que haces cada día, Señor, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es muestra de tu amor, Señor, y de tu misericordia, Padre. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a someternos a ti como nuestra máxima autoridad, porque sabemos que tu voluntad es perfecta, tus caminos son superiores a los nuestros, Señor, y aunque a veces haya cosas que no entendemos, aunque a veces no parezca tener respuesta a las peticiones que hacemos, Señor, danos la paciencia, Señor, la sabiduría para entender que tú eres soberano, Señor, y que debemos someternos a ti, a tu voluntad y a tu autoridad. Gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y también gracias, Señor, por las autoridades que tú has instaurado, Padre. Gracias te damos, Señor, por el pastor, por el que tanto tiempo hemos estado orando en esta iglesia, Padre. Gracias porque después de tanto tiempo, pues tú has respondido esas aclamaciones, Señor. Y, Señor, pues también te pedimos por los líderes de ministerios, que también son autoridad dentro de su jurisdicción, por así decirlo. Te pedimos, Señor, que pongas en ellos el deseo de someterse a ti, de buscarte a ti primeramente, Señor, y que todo lo demás vendrá por añadido. Gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra y por darnos al Espíritu Santo. Amén. En tu nombre, amén. Amén.